Hola chicos, mi nombre es Alberto Y yo, Carlos. y esta es La Hoja en Blanco. Hola chicos, hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu semana? Muy tranquilo, Albert. Agradezco la invitación a tu programa. Estoy muy emocionado por comenzar este episodio y los episodios que quieras invitarme. Y a todo esto, ¿cómo estás? ¿Qué tienes preparado para nosotros, tus espectadores, el día de hoy? Este día creo que vamos a estar comentando un poco sobre la dependencia emocional y este es un tema, en verdad es un temazo porque hablar sobre esto es bien... Sí, es un tema muy interesante a tocar, un tema muy profundo, más que nada personal, diría yo, ¿no? Va a abrir muchas heridas el día de hoy. Y pues nada, todo esto, algo que nos quieras contar. ¿Tú alguna vez has tenido dependencia? Mira, hablando sobre anécdotas, ya tocaste heridas, pues. Es lo peor de todo porque sí pasa. A mí me pasó, creo que Sí. como cualquiera, cuando tienes unas primeras relaciones y son relaciones de años, porque yo creo que las relaciones que duran años Sí, duelen, ¿no? duelen bastante y pues Se siente más el que golpe. nada, o sea, ya de por sí el hecho de la palabra dependencia, a veces hay algunas personas que les llega, ¿no? Les llega bastante al corazón cuando tocan o escuchan ese tema. Es un tema muy, muy fuerte que vamos a hablar el día de hoy. Sí, eso es cierto. Mira, incluso antes de pasarnos al siguiente bloque que vamos a estar comentando, me sorprendió dos cosas sobre este tema, ¿no? Pero antes, decir, pues, ¿no? De que, ¿cómo que invitado, pues, Carlos? O sea, no, Carlos, chicos, para que la gente no lo conoce, saben que más nos escuchan por podcast, pues, Carlos va a estar con nosotros ya acompañándonos, va a estar por aquí en estos lares, ¿no? Psicológicos, invitado te pones Te también, quería ¿no? darme de humilde, pero bueno, ya. Claro, botado, no miren todavía. Pero en realidad esa es una primera parte que iba a tocarte. Y lo segundo era de que a veces creo que las emociones de por sí muchas veces a las personas nos engañan. Entonces yo creo que por ahí vamos estar tocando un poquito sobre un concepto propio de cada uno para que la gente tenga una idea un poco más clara. Y las anécdotas, de hecho que te voy a responder eso, pero eso va a ser en el siguiente bloque. Así que chicos, no se lo pierdan. Y bueno, Carlos, en esta primera parte del bloque sobre qué es para cada uno dependencia emocional, yo creo que de tanta información que podemos encontrar en libros o en las redes sociales, una de las cosas muy usualmente es que un dependiente tiende a pensar en tener un abandono absoluto de la otra persona, ¿no? En una relación que puede ser con la pareja. Abandonarse a otro. Sí, o sea, es como un Abandonarse. abandono, creo que puede ocurrir en cualquier momento. Creo que la palabra correcta más sería el tema de aferrarse a la otra persona, ¿no? Como te mencioné hace poco, el apegarte a esa persona y darle el poder de tu vida y de tus decisiones a esa persona. Mira, incluso yo creo que es una consecuencia de lo que no podríamos ser un árbol, ¿no? Mira, pienso que me van a abandonar, por lo tanto, me aferro a alguien, ¿no? Entonces es como que coges la idea y esta idea tiene la consecuencia de tal. O no solo pensar, también el miedo ¿no? El miedo a que me abandonen. Entonces hago cualquier cosa también para poder que esa persona se quede conmigo más tiempo. Ahí ya entraríamos más también en el tema de lo que es el reconocimiento, las personas que quieran el reconocimiento de las demás personas. El reconocimiento, la aceptación, ¿no? Porque muchas veces, como tú justo mencionabas, tendemos a aceptar cualquier condición con tal de que esta persona no se aleje, se quede a tu lado y esta relación obviamente no se vuelve sana, se vuelve una relación recontra tóxica, ¿no? Demasiado tóxica, donde una persona da todo y la otra persona solo
recibe, ¿no? E impone condiciones, Claro, incluso comienza a hacer daño a mediado y a largo plazo, creo, en claro, toda ahí también relación. entra el tema del amor incondicional, ¿no? Donde una persona hace todo sin condición alguna y la otra solo pone condiciones y condiciones a esa persona, ¿no? Incluyendo teniendo en cuenta que las personas, como tenemos un conjunto y un paquete de emociones en nuestro cuerpo, en nuestra mente, pues no consideramos esa posibilidad, ¿no? Que porque vemos que es muy amable, no confundimos la amabilidad, creo, con aceptar todo el tema de la aferración con la persona, ¿no? Porque acepta tantas cosas que dice, no, esta persona es muy amable, es chévere. Y no es que sea amable, sino es que si tú lo observas bien, esta persona acepta todas las condiciones porque tiene miedo a que lo rechace, tanto a la sociedad, la familia, los amigos, la pareja, como también, como lo mencionamos en todo este primer bloque que estamos hablando, y va a quedar, creo, esta palabra en las personas, el abandono, ¿no? Claro, y es bastante complicado también distinguir a una persona que es amable, porque simplemente así es su personalidad, y otra también de que es una persona que necesita reconocimiento de otros. Entonces, también es un tema algo complicado de distinguir, ¿no? Y incluso para ya yendo por finalizando esta parte de lo que es del concepto que podemos tener y que la gente pueda un poco ya entrar más en contexto, ¿no? Todo creo dependiente emocional tiene estas ideas, este pensamiento, esta conducta que justo estaba hablando Carlos y que creo que vamos a estar ahora mencionando un poco más adelante sobre eso, ¿no? Claro, pero aquí, ¿para ti qué es dependencia, Albert? Yo creo que yo me quedo que en sí la dependencia emocional es la conducta de abandono absoluto que tiene la persona y por lo tanto eh, acepta mucho y se aferra mucho a las personas basado en condiciones, poco afecto y creo que de más está decir, ¿no? Ese tipo de conductas. ¿El Claro, tuyo, creo Carlos? que creo que tú ya lo dijiste, es el aferrarse, ¿no? Creo que esa es una de las características más notables de la dependencia, y es el dar a tu vida a disposición de la otra persona, de la pareja, o no solo de la pareja, ya que a veces la dependencia se relaciona mucho con las parejas, con las relaciones, em, cuando abarca mucho más, desde relaciones de pareja, bien dicho, valga la redundancia, como también familiares, de amigos, de jefes, también entre jefe y subordinado, y un montón o cualquier tipo de relación social. Claro, más que nada porque a la empresa le conviene mucho el hecho de esa famosa frase, ¿no? De ponte la camiseta, de que es una, entre comillas, forma de explotar al colaborador para hacer horas extras gratis o hacer un montón de trabajos que incluso hasta no le corresponden o no están dentro de sus funciones como trabajador. Ahora ya vemos, creo yo, podemos decir hasta esta parte, este, como quien terminando este bloque, Carlos, de que la dependencia emocional se abarca no solamente en las parejas, no solo en las relaciones sociales, no solo en las familias, sino también ahora hablando en la parte laboral y como dos personas que en verdad vemos ese tema casi diario y por experiencia de trabajo, por lo mismo que trabajamos, vemos esto cada día, ¿no, Carlos? Claro, y ahora que tocas el tema del valor, ¿no? Hay muchas veces también ahí entra el tema tallar de la poca autoestima que tiene esa persona, al no tener o no reconocer ese valor, autovalor que tiene esa persona, busca ¿cómo podría decir la palabra? El O sea, el reconocimiento. reconocimiento, la aceptación, por decirlo así, creo, Claro, ¿no? de la otra Pasa. persona, exacto. Y eso creo que vamos, por ejemplo, con esta... Cuando hablamos, creo, de autoestima, ya vamos entrando a un trastorno o a trastornos que mucha gente a veces no les toca hablar porque no conocemos o es muy común para otras personas. Y es que a veces tendemos a entrar en depresión o en ansiedad. Una persona depresiva o ansiosa creo que tiende a tener estas Es que conductas. incluso se podría decir que la autoestima es la raíz de todos los trastornos, ¿no? Porque a raíz de todo eso es donde abarcan muchas cosas, tanto la dependencia como la depresión, la ansiedad, eh, y otros detalles que más tú como estudiante de psicología o como psicólogo debes conocer. Entonces creo que es muy importante cuidar ese tema, ¿no? El tema de la autoestima.
La autoestima, como bien lo has dicho, es uno de los pilares y la base de todo, para algunos la patología, otro para una formación de una persona. Por eso será seguro, Carlos, de que ahora que me mencionas todo esto, es que por eso en los colegios, muchas veces a los niños y en la adolescencia es vital, ¿no? Hacer que los chicos tengan cierta autonomía, ¿no? Por ejemplo, tomar sus propias decisiones, construir sus propias líneas de personalidad, porque cada adolescente tiene una personalidad muy distinta. En realidad, unos son más extrovertidos, Claro. otros son más introvertidos. O sea, Todos, tener amigos así es muy común, ¿no? claro, y incluso nos hace un poco difícil también interactuar con diferentes tipos de personalidades, ¿no? Uno que le gusta conversar y estar rodeado de muchas personas, y otro tipo de personalidad que le agobia estar con mucha gente. Y, y es importante saber interactuar y buscar la forma de, se podría decir, encajar, entre comillas, con ese grupo de personas. Eso es cierto, porque mira, si hablamos en sí de las conductas, hemos hablado Ujú. sobre la autoestima, de la depresión, de la Claro, ansiedad, que hablan sobre eso. claro, y Mencionemos ojo, encajar en ese grupo de personas sin buscar el reconocimiento y a la par en el proceso perdernos a nosotros mismos, ¿no? Porque también en base de la dependencia y el buscar el reconocimiento de los demás es que nos construimos una identidad a cómo los demás quieren que seamos y no como nosotros somos realmente, ¿no? Es cierto, como justo decíamos, al mencionar tantos años que ha pasado, que incluso toda sociedad va cambiando, va teniendo nuevos conceptos y todo, y justo hablábamos de este tema, ¿no? Mira, se extiende hasta esa parte, ¿no? Y cambiando y agregando un poco más, un dependiente emocional creo que también hay que tener en cuenta, es que tiende a uno, tener un rechazo absoluto de decir lo que piensa o lo que opina, ¿no? Por un tema como de rechazo bastante a las personas. Hay que De tener en miedo, cuenta. claro, de Sí, miedo a que la otra persona lo juzgue, lo critique o rechace su forma de pensar, ¿no? Y por tanto lo rechacen a él. por eso será seguro, Carlos, de que mucha gente cuando es dependiente omite, ¿no? Decir lo que piensa, lo que opina, lo que Y siente. hay muchas personas que han pasado por eso, incluso eso arrastra desde niñez, ¿no? Porque ya que a veces en nuestra cultura, cuando uno es niño, a veces no nos toman en cuenta nuestra forma de pensar los adultos, ¿no? Cierto, Y eso una, es cierto. claro, y una vez que uno va creciendo, a veces solemos tener esas características de grande, ya, pero de forma disimulada, con ciertos patrones. Podemos omitir ciertas palabras, hay cosas que no decimos. También a veces solemos usar muchos eufemismos o simplemente decimos lo que la otra persona quiere escuchar. Y bien dicho, esa última parte que me queda con lo que tú dices, en decir, eh, decimos lo que la otra persona quiere escuchar, ¿no? Y eso es una problemática que lo hemos visto, bueno, yo lo he visto por experiencia como amigo, lo he visto como consejero en su momento aquí en la página. Yo, De ujú. verdad, es muy Eh, común. Sí, sí, yo confieso que eso usaba mucho cuando estaba en el colegio. Yo solía simplemente para evitarme problemas, evitarme complicaciones, yo decía lo que la gente quería escuchar y hacía lo que la gente quería escuchar, y no tanto por reconocimiento, sino porque creo que un tanto de también no complicarme, ¿no? No complicarme tanto la vida. Eso creo que a veces bajamos a pensar en decir, claro, lo hago más simple todo, no me complico tanto, ¿no? Pero, Y no pero te ve ganas más allá. problemas también. Eso es cierto, Ujú. necesitas ganarte problemas en muchos aspectos. Y ahora que mencionas el colegio y todo, y hemos estado hablando del tema de anécdotas, porque íbamos a hablar eso y casi se nos corta, pues, ¿no? Hablar sobre esas anécdotas. Chicos, vamos en el siguiente bloque, creo que vamos a comentar las anécdotas que a uno nos ha podido pasar, acá, a cada uno, en este caso a Carlos, a mi persona, por ahí, y a ver si ustedes, ¿no? Por ahí en su mente, por ahí se acuerdan cuándo fueron, en qué momento, acá por un reconocimiento propio, que cada uno queda en su momento personal, ¿no, Carlos? Claro, y a ver también si podemos leer algunas anécdotas de nuestros seguidores.
Ahí pueden Yo aparecer. creo que sí tengo, pero incluso en algunas charlas que hemos tenido acá en la página. Así que chicos, no se pierdan el siguiente bloque que vamos a estar hablando, Carlos y yo, solamente anécdotas curiosas de todo tipo de la dependencia emocional. Y Carlos, llegamos a este bloque que, bueno, mucha gente estoy seguro que quiere escuchar. A la gente le encanta el chisme. Sí, yo creo que las heridas, ¿no? Esas heridas frescas que uno tiene a veces. Creo que es lo que más le gusta del podcast, se podría decir, ¿no? O le va a gustar más del podcast. Yo creo que la gente encima lo arrastra, ¿no? Descargan esto, pero lo jala hasta donde dice, ¿no? Anécdotas. Corta el clip, sí. Corta el clip. Sí. Lo corta, me parece. Pero bueno, ya, al grano. En este bloque estaremos hablando de las anécdotas que nos ha pasado como en un momento como dependiente emocional de algo o a alguien, en realidad. Claro, las que se pueda decir y las que no, si Albert me deja, no sé. Ah, bueno, es que esas cosas ya se ve en el Ya transcurso, depende, claro, en el lapsus de la historia. Carlos, mira, por ejemplo, ¿no? Te comento una mía, ¿no? Para empezar, yo me acuerdo que hace muchos años, no sé, pues te hablo cuando estaba en los primeros ciclos de la universidad. Yo estaba en una universidad privada, en Chorrillos. Entonces, yo conocí pues ahí a una chica muy buena onda, súper genial, donde uno conversaba de muchos temas y nunca te aburrías. Creo que, no sé si te habrá pasado, pero siempre es genial tener a alguien con quien nunca te acabas de hablar de muchos temas, ¿no? Pues sí. Hablaba de un tema y podíamos hablar de otro tema y tú hablabas de un montón de temas con esta persona y nunca te aburrías. Te dabas cuenta y se pasaba la hora, pero en una. Claro, incluso pasan horas y horas y sí. Y no te aburres, o sea, totalmente. te desenvuelves bastante, ¿no? Y gente así es chévere, o sea, nunca te aburres, nunca te estresas, al contrario, te gusta hablar y conversar de muchos temas. Pero yo me daba cuenta, Carlos, y chicos también, es de que esta persona le gustaba un poco, cada vez pasaba más tiempo, ¿no? A pasar más tiempo conmigo. Buscaba formas de estar a tu lado. Claro, a pegarse. Ya. Entonces yo decía, bueno, es porque capaz le he caído chévere, le he caído bien. Mucha gente, amigos alrededor de ella, me decía que yo le gustaba. Entonces uno dice, bueno, pues puede ser, ¿no? Porque también tendría sentido ahora que... Claro, feo no estoy. Claro, ¿no? Uno sabe la calidad, como uno dice, ¿no? Mira, cómo haces que me haga el botado, ¿ves? Y bueno, la cuestión es de que comenzamos me das cuenta que más siempre parábamos juntos. Pero a ti te gustaba estar con ella. Claro, conversar con de ella. verdad que era súper chévere, o sea, era súper bien pasarla un rato con ella. Pero uno sabe que uno tiene límites, ¿no? Uno dice que puedo conversar contigo 1 hora, 2 horas, pero también no voy a estar conversando las 24/7, ¿no? O sea, tampoco, bueno, hay límites, como es bueno siempre ponerse. Pero me daba cuenta que mientras más tiempo pasaba, más tiempo hablaba con ella, como justo les digo. Entonces, a mí de lo que me comenzaba a agradar, la palabra es hostigar. ¿Qué cosa es hostigar? Bueno, básicamente es cuando ya te aburre, ¿no? Claro. Esa... puede decirlo en mi caso, compañía, ¿no? Porque ya no... incluso creo que ya no lo sentí como es una que se vuelve compañía. rutinario, ya se Me comenzó un poco a asustar, en realidad, a preocupar el tema de mi amistad con esta persona. Incluso yo pensaba en mi mente en algún momento que me guste esta persona para empezar una relación, pero al ver que esta persona cada rato quería pasar más tiempo conmigo, me comenzó a hostigar, me comenzó a abrumar, a estresar, y cuando una persona te estresa ya es algo preocupante. Entonces yo intenté pues pasar con otro tipo de personas, otro tipo de amigos, ¿no? Conocer a más gente, porque en la facultad pues hay un montón de salones. Pero ella no, yo me daba cuenta que esta persona estaba muy pendiente a los lugares donde yo iba. Estaba como que muy obsesionada contigo. Exacto, y mira, esa palabra de obsesión yo iba a mencionarlo más adelante, pero sí, o sea, ya que me ganaste esa palabra, sí, yo notaba un tema de muy obsesionarse. Entonces yo, en ese momento, pues te hablo de hace años atrás, yo dije, ok, si soy frío, porque antes era empático, me considero una persona empática,
que si soy frío, esta persona se va a alejar. Si yo pongo desinterés, una persona que ve que se desinteresa por ti, pues te alejas, ¿no? ¿Para qué te vas a acercar? Si ya ves que no le importas, Claro. si ves que se comporta frío, ¿no? Es lo más racional, claro. Es lo más lógico. Chicos, Carlos, de verdad. Pero las personas no son lógicas, eso se dan cuenta. Es lo más curioso. Me comportaba muy frío. Yo cuando soy frío, chicos. Y no funcionaba. Él vive en Puno cuando se lo propone. Ojo, para la gente que no es de Perú, porque sí nos ha pasado Puno, explica. Es un lugar donde... Es una provincia, un departamento donde nieva prácticamente Sí, literal. los 12 meses del año. No, mentira. No, se exageres hoy tampoco. Yo simplemente lo único que dije, no, esta persona está obsesionada conmigo, esta persona está obsesionada conmigo, con la relación que tenemos, era chévere, era cool, pero se está complicando un montón. Entonces lo que yo hice simplemente fue poner un límite con esta persona, me acerqué a esta persona, le dije, ¿sabes qué? No me agrada tu forma de ser conmigo, esta conducta, todo no me gusta, y creo que fue un error primero comportarme, y le dije, ¿no? Comportarme frío contigo, rechazarte de estas ciertas formas, pero en verdad me hostigas y no me gusta la gente así. Se lo dije, pasé un momento muy incómodo, esta persona también se quedó callada. Se sintió incómoda. Obviamente, porque creo que para una persona dependiente, ojo, una persona dependiente a veces no se da cuenta, es muy natural hacer eso, porque nunca le han puesto límites en su vida. Entonces, yo creo que yo le estaba faltando el respeto y bueno, pues lo que pasa cuando tú terminas una relación en malos términos, ¿no? Comenzó a rajar, a los días me enteré, ¿no? Que mis amigos, sus amigas, pues hablaban cosas pestes de mí en realidad, que yo traté muy mal supuestamente a la persona. Yo creo que mi error, Carlos, fue no decirle directamente, ¿no? Y quizás en el momento oportuno, ¿no? Dejaste que las cosas siguieran avanzando y avanzando hasta que se volviera una bola de nieve también. Sí, creo que yo debí cortar en una y como justo dije, como por experiencia, no poner un límite en uno, ¿no? Yo vi algo raro, debí cortarla en ese instante. Esa es una anécdota mía que te puedo comentar. Y no sé, Carlos, yo sé, yo te he visto, chicos, yo sé que no lo están viendo, pero aquí yo veo a Carlos, acá está como que yo quiero, cuando no, Carlos, por favor. Aunque no sé, la verdad no sé ni qué decir, no sé qué puedo decir, porque tengo anécdotas, no te voy a negar, he tenido bastantes episodios de, más que nada cuando uno es joven, ¿no? Cuando uno no conoce. Tiene experiencia, que uno puede decir también, ¿no? Claro, de temas de dependencia he tenido un tanto fuertes algunas cosas, por ello no sé qué decir y qué no, qué anécdotas puedo contar cuando... Capaz en una relación, o capaz, no sé, relación de amigos, de como pareja, como te decía en el colegio, yo para evitar problemas, no tener complicaciones, hacía lo que los demás querían, más que nada el tema con los profesores. Decía y hacía lo que ellos querían para evitarme problemas, ¿no? Si ellos necesitaban, digamos, alguien para que pueda actuar de tal cosa. Tú ya estabas ahí ya disfrazado. No, o sea, yo no decía nada. Ellos me lo proponían y pues yo aceptaba porque, bueno, ya no quería complicarme, ¿no? Claro. Pero siempre ha sido así hasta quinto de secundaria. En quinto, como cualquier persona, me relajé, comencé a ser un poco más yo, diría, si fuera a decir la palabra. Comencé a decir no me cuadra mucho el hecho de querer volver a vivir lo que ya viviste, no, tal vez porque a mí no me pasa, ¿no? Pero no me cuadra ese hecho, esa característica, ¿no? Porque ya que a mí cuando me da nostalgia, yo disfruto de la nostalgia, me gusta sentir o recordar buenos sucesos, pero por más que lo recuerdo, yo no volvería ahí, porque ya lo viví, ya lo pasé y ahora estoy pasando un nuevo proceso, una nueva etapa. Las etapas, exacto, incluso lo que te iba a decir, ¿no? En las etapas creo que en la vida de la persona pasan, o sea, hay ciertas capas que una persona va quemando en el transcurso que va creciendo. Claro. Y ahí va, ¿no? Esta cosa que tú justo decías, ¿no? Ya no quisiera volverlo a vivir porque ya estoy pasando por otras. Claro, exacto. Y hay personas que no hacen eso, ¿no? Ya que hablamos de dependencia, por ejemplo, el tema de
depender de los recuerdos también. Se podría decir que hay una cierta dependencia. Eso bastante lo vinculan, Carlos, El- con el pasado, o sea, claro. y se encierra en esa Por persona, ¿no? ejemplo, el hecho, a ver, con mis tíos, para hacer una ejemplificación, cuando mis abuelos fallecieron, que fue hace muchos años, ya son 10, 14 años más o menos, Wow. obviamente mi familia lloró, Pasó un proceso de pasó un luto, proceso de luto, lo más sano. pero ahora, ¿cuál es el detalle? Cada vez que toman o cada vez que se juntan, recuerdan a ellos, y lo recuerdan como si fuera el mismo día que pasó, siguen llorando, siguen lamentándose, y a pesar de que ya pasó 14, 10 años, Claro, siguen mira. con ese proceso de nostalgia, pero ya una nostalgia un tanto tóxica, ¿no? Porque te estancas en ese recuerdo. Sí, sucede. Entonces, también hay una cierta forma de aferrarse a ese recuerdo, se podría decir. Y por eso es de que muchas veces las personas cuando son dependientes, ¿no? Y eso hay que tener mucho cuidado, chicos, que lo comentamos justo ahora con Carlos, que la depresión, ¿no? Una característica muy única es que transporta a la persona al pasado, solamente a los recuerdos. Justo ahora lo que nos menciona su anécdota, Carlos, ¿no? En verdad dos, lo del colegio y ahora lo de su familia, ¿no? Pero Carlos, tú justo me mencionabas que hay anécdotas que si se puede o no se puede contar. No ¿Quieres importa. relaciones amorosas? No Yo sé, no sé. creo que si es amorosas, la gente lo pide, lo aclama aquí. Que nos puedas contar que tú creas que se sienta más ejemplificado, ¿no? Más a la referencia. Lo que es relaciones amorosas y en base a dependencia, creo que incluso el hecho de que me dé miedo la dependencia es por la misma relación en sí. Entonces no sé, es un poco complicado porque pues sí, mi relación pues duró un año y 2 meses, y pues había una cierta de condiciones, ¿no? Que yo solía, como tú dices, aceptar simplemente porque la relación funcionara, ¿no? Digamos, por ejemplo, el hecho de que su madre no le gustaba nuestra relación porque ella era, bueno, no tanto, eran 2 años mayor que yo, entonces no le gustaba esa Tenía esa relación. cultura fácil a su familia de ellos, pues, ¿no? Que No sea lo sé, mayor. a lo Puede mejor. ser, puede ser. Yo creo que porque aún le agradaba el ex anterior. Sucede, ¿no? Me- Esa típica de que. Es como que no les gustaba yo, más le gustaba el ex de ella. Entonces, Conforme. e incluso su ex a veces lo visitaba a su casa, Mira tú. usaba su mamá de ¿Qué ella, estás hablando? le daba de comer No, a ¿qué su estás hijo. hablando? No, ¿qué estás Ya, hablando? Con razón que una me de decías esas que hay cosas. cosas que no se pueden contar, ¿no? Y esas son las más simples. A veces usaba su computadora Aquí queda, de ella. creo, el Es podcast, como si ¿no? viviera ahí, como si viviera ahí. No, ¿qué estás hablando? Lavaba su ropa ahí. No, ya no. Ahí quede la anécdota, no, corte. ¿Estás hablando en serio? Tenía 17 años. No, era, claro, estamos hablando. No. era un niño, o sea, no sabía, era mi primera relación, Claro. no conocía. Me chocó bastante, pero sacando el lado bueno de todo eso, es que cuando terminé esa relación, aprendí a darme mi lugar. Aprendí mucho a darme mi lugar, a pensar más en mí. Y como te digo, gracias a que me dio un miedo a la dependencia, ahora evito eso, ¿no? Claro. Evito aferrarme a las personas, por más que duela el dejarlas ir. Incluso antes me pasaba eso, de que antes de que me dejaran, yo las dejaba a ellas. Tú ya eras un En paso ese- adelante. En ese proceso, claro, en ese proceso de ir aprendiendo, porque Claro. todo esto he estado aprendiendo en el camino, no me lo han enseñado. Yo antes de que las personas se iban, yo me alejaba. Claro. Y pues Tú tienes un radar ahí, como que obviamente ahí que eso esta está persona. malísimo, ¿no? Porque incluso ni siquiera claro. ni siquiera avisaba, yo simplemente me alejaba. Creo que, claro, por eso es que muchas veces uno cuando habla sobre anécdotas se saca muchas cosas y uno viene muchos recuerdos, pero de todo tipo. Creo que hubo aquí que hemos estado comentando. Ahora me hace recordar una anécdota de una seguidora que me contó el año pasado.
relación de pareja, ¿no? Este chico era como que 5 años mayor que ella tendría 18 años, él 5 años, 23, ¿no? 23. Aceptable. Ajá, entonces, en muchas culturas es aceptable, en otras culturas es bien cuestionable, en Es verdad, que, o bueno, en sea, nuestra cultura el 18 ya es mayor de edad, ¿no? Entonces, sí, se podría decir que es aceptable. sí, sí, sí. Entonces, resulta que ella era, o sea, miren, ¿cómo es, no? Ella cuando lo conoce a él, para ella era el chico perfecto, o sea, el detallista, el Lo atento, idealizaba. lo idealizó, está en un pedestal ahí, ¿no? Entonces resulta que comienza a poner condiciones este chico, ¿no? Y se daba cuenta que estas condiciones comenzaban a hacerle daño. Por ejemplo, ¿no? Empezaron a cumplir 6 meses y lo normal, o a veces lo normal es que te presenten a la familia, ¿no? Y él decía, no, podemos salir, podemos ir a donde tú quieras, pero no te puedo presentar a mis padres. Entonces ya esto comienza a tener algo raro, porque si tú dices, ok, es detallista, es amoroso, es cariñoso, es atento, sale conmigo, o sea, Obviamente cuando un chico no te quiere presentar a tus padres es porque simplemente no te ve como algo serio. claro, Es, eso es, es muy ¿no? fuerte, muy duro, pero es lo que pasa, ¿no? Ahora vamos a generalizar, ¿no? No solamente un chico, ¿no? También las chicas sucede que normalmente cuando no es que le tengan menos costumbre esto, pero también he visto, Carlos, no me ha pasado, pero he visto y que hay chicas que no le quieren presentar, pero ni al vecino. Entonces, uno ya sabe por qué. Entonces, para terminar esta anécdota súper rápida, sucede esto. Entonces, esta chica nos contacta a nosotros, a la página, y nos escribe su anécdota. Hablamos con ella, ¿no? Desde dónde empezó el tema. Empezó cuando ella comenzaba a aceptar todas las condiciones. Pero nos dimos cuenta que parte de ella, Carlos, era porque lo idealizó demasiado. O sea, él era el perfecto. Pero pero todo se quiebra. Se quiebra cuando la persona te dice, ok, ¿cuáles son los defectos que tiene esta persona? Y si esta persona dice, no, no tiene ningún defecto, ya sabemos que esta persona está yendo por el camino de una dependencia, de un apego, de un aferro, porque Claro. no sabe los defectos de la pareja. Y sabemos que si por lo menos si tu pareja es un ser humano, pues no es perfecto, ¿Y qué nada. pasa cuando tú reconoces sus defectos y aún así te parece una buena persona y la aceptas como es? Claro, mira, eso es lo que justo queríamos encaminar, ¿no? Sí, porque si Claro. una persona sabe los defectos de alguien y así lo aceptas, ya no vas a ahorrarte discusiones, porque si vas a discutir porque esta persona sea impuntual, tú lo has conocido impuntual, pues, o sea, vas a pelear por algo que tú ya conocías, no, pues, y Claro, si, te puedes molestar, es claro, normal, es pero normal. ya no puedes discutir porque tú ya las No, conoces tú la has así. conocido así, pues si tú sabes que esta persona no te va a llevar, no sé, al Cine Planet porque no quiere gastar más de 100 soles porque es tacaña, no vas a armar una discusión con esta persona porque tú la has No, conocido claro, así. claro. La primera cita no te llevó a un lugar grande porque sabías que a esta persona le gusta ahorrar dinero. Claro, claro. Mi novia es de Morona y me da cólera porque a veces me dice, voy a ponerme mis zapatos. Y parece que sus zapatos viven a 5 kilómetros de su casa Ah, porque ya, se demora, los manda a armar, dices. los manda a fabricar, Ah, los fabrica ahí mira, mismo. mira, mira. Justo cuando estoy en su puerta, los manda a fabricar sus zapatos. Entonces, a mí me molesta, Ojalá no pero, escuches este pero yo, podcast. no, ella sabe que a mí me molesta. Ah, Ella, ya. ella sabe que me llega que sea impuntual. Ojo, yo claro en este Pero, momento, lo aclaro, él lo está diciendo solo, no es mi culpa. pero mi amor, como le he dicho siempre, yo la acepto como es. O Ah, sea, ya. yo la acepto como es. Ella es Claro, yo soy su amigo, yo no estoy obligado a decirle esto. No, bien, y entonces, hablando de justo de esta anécdota, miren cómo son este tema de los recuerdos. Es que sucede, ¿no? Sucede usualmente, hubo este problema con esta seguidora, Claro. le dimos unas ciertas recomendaciones y al mes, ¿no? Se pudo solucionar. ¿Y cuál es la solución, no? Ponerle límites a la otra persona, ¿no? Hablar cómo te sentías, es un proceso Llegar a muy un acuerdo. grande, exacto, ¿no? Y no ver no la posibilidad de darse un tiempo, porque muchas veces lo que necesitas es reestructurarte emocionalmente y ese es algo un poco más difícil. Bueno, yo creo que hasta aquí, creo que las anécdotas han estado pues de todo tipo.
ha habido cosas, anécdotas y anécdotas, Carlos, y creo que el siguiente bloque va a ser el final. No se lo pierdan porque estos tips que vamos a decir son algunos par de recomendaciones de parte de Claro, nosotros. recomendaciones que les puede servir. Entonces, sigan aquí, sigan en sintonía y vamos al siguiente bloque. Bueno, una de las recomendaciones o las recomendaciones que le daríamos a cada uno de ustedes sería el ser asertivos, el decir que no, el aprender a decir que no es una de las características más importantes que podríamos tener. Decir lo que queremos expresar de forma correcta y adecuada, ¿no? Sin herir a la persona y también de una forma u otra ser sincero con ella. Mira, teniendo en cuenta la asertividad como tal, creo, Carlos, es algo muy importante lo que mencionas porque ayuda a tener un equilibrio emocional. O sea, el ser una persona asertiva nos ayuda bastante a tener otro enfoque de los problemas. ¿Quién no ha tenido un mal día, para empezar, Carlos? Creo que todo el mundo, ¿no? Y uno de los errores que cometemos es dejarnos llevar por la ira, por la frustración, la molestia y desquitarnos con la otra persona. Entonces, es importante también de cierto modo desarrollar una inteligencia emocional y poder manejar nuestras emociones. Sí, eso es cierto. Y ahora pasando al siguiente recomendación de este podcast, vamos a hablar sobre el tema de trabajar nuestra, o sea, en sí una autoestima, pero que sea constante, ¿no? Que sea, creo, todos los días. Porque acuérdense que lo que nos decía Carlos anteriormente era que la autoestima pues es uno de los pilares, una de las bases que nos ayuda bastante a construir. Claro, y es un tema del que hemos estado hablando sobre un buen tiempo del podcast, que es que el tema de la autoestima es un pilar, es la base o la raíz fundamental que engloba un montón de trastornos, como la dependencia, ¿no? Y es muy importante cuidarla, es muy importante cuidar la percepción que tenemos de nosotros mismos y la autoestima que tenemos nosotros. Miren, ahora que lo estabas mencionando, el tema o sea, en sí todo englobándolo, tengamos en cuenta que, o sea, construye una mejor versión de ti. O sea, acuérdense que si yo me quiero, me acepto, o sea, el quererse y aceptarse, no cualquier persona lo hace. Y para terminar este tip, acuérdense de que muchas veces lo que funciona es que si yo me acepto, yo me quiero, yo me amo, estoy diciendo que es no solamente mis fortalezas, sino tener mis defectos. Entonces es muy importante. Claro, y es un tema un tanto difícil, no les voy a negar, no es nada fácil. No es algo de que simplemente por saber el concepto de lo que es vayas a lograr. Es trabajo, es bastante trabajoso, pero también tiene unas muy buenas recompensas, el tener una buena autoestima. Otra recomendación que les daríamos es el no tener miedo de salir de nuestra zona de confort, el salir de nuestras rutinas, ¿no? El poder salir más allá, que si bien es un tanto estresante, también nos ayuda a poder expandir también esta zona cómoda que nosotros solemos tener. A mucha gente le da miedo a veces, me parece, Carlos, ¿no? Salirse de su rutina e intentar experimentar cosas nuevas. Miedo a la incertidumbre. ¿Quién no ha tenido miedo a rechazar, a que lo rechacen, claro, a veces, o que no funcione, ¿no? Miedo a lo que no conoces, sí, diría yo. El ser humano tiene esa costumbre, creo, a que cuando tiende a tener todo, entre comillas, ya no va más allá, como dice Carlos, ¿no? Claro, y a la vez, al momento de salir de esa pequeña burbuja que tenemos, esa burbuja social, también expandimos esa burbuja, también expandimos esa zona de confort y hacemos que nuestro lugar cómodo en el espacio, en nuestro entorno, sea cada vez mucho más grande. Ya no dependamos de un pequeño espacio, ¿no? Como estando en la computadora o estando en un celular, sino ir mucho más allá. Y yo creo que para terminar esta idea, esta recomendación, acuérdense de que mientras nosotros las personas salgamos con más naturalidad de nuestra zona de confort, más desafíos vamos a tener, más logros vamos a tener por lo tanto, y esto trabaja nuestra autoestima. Más personas vamos a conocer
y esto también va a tener relaciones más sanas, porque vamos a aprender cosas nuevas y vamos a agrandar más nuestros conocimientos, nuestras experiencias, nuestras sensaciones, nuestras emociones, ¿no? Bien, y acá vamos por casi una de las últimas recomendaciones que podríamos decir es aprender a estar con uno mismo, ¿no? Y esta Claro. palabrita que a mucha gente, Carlos, le da miedo es Y les parece raro. solos. Una de las cosas que yo he aprendido cuando yo dejé esa relación tóxica que tenía de dependencia, comencé a salir solo. A muchas personas les parecía raro, incluso hasta triste, pero poco a poco lo he ido disfrutando y he ido conociéndome a mí mismo a medida que he ido saliendo solo. Y es una de las cosas que recomiendo a muchos, porque si bien puede parecer extraño, te aprendes a sobrellevarte, a llevarte contigo mismo. Mira, y ahora que nos hablas del tema, por ejemplo, de pasar tiempo contigo mismo, con uno mismo, hay que darnos cuenta que a veces necesitamos pasar tiempo con uno mismo para poder conocerse. Ujú. Entonces, podemos ver que mucha gente cuando tiene problemas y se estresa, sucede dos cosas: o se desaparecen, se desconectan y no quieren saber de nada, o como también van a buscar ayuda o van a estar en la compañía de alguien. O sea, muchas veces sucede eso, Y ¿no? teniendo cuidado con una cosa, y es que aprender a estar solos también tiene, o sea, llevar un equilibrio más que nada, ¿no? Porque a veces la soledad, si bien a veces puede parecer abrumadora, una vez que la conoces y llegas a disfrutarla tanto, puede pasar lo otro, es decir, que ya no quieras o te cueste interactuar con otras personas. Y eso es algo muy importante porque esta recomendación que justo damos es tenerlo con muchas pinzas. La gente cree que a veces cuando uno habla del tema de estar solo o estar sola, lo decimos de una manera así totalmente estricta, que tienes que estar totalmente solo. No, esa no es la idea, ¿no? La idea que Carlos y yo queremos más que todo transmitir a las personas es de que estar solos, sí, Un no, tiempo, estar solos claro. un tiempo, no estar las 24 horas del día solos. Como le digo, buscar un equilibrio en la vida y no llevarnos de extremo, porque en vez de ayudarnos podemos empeorar más la Puedes situación. perjudicarte, ¿no? Porque en verdad a veces las respuestas que tú estás buscando las puedes encontrar contigo mismo, pero muchas veces no lo podemos hallar porque a veces tenemos un concepto muy negativo, ¿no? Y muy nostálgico, como justo lo decíamos antes, el tener que estar solo, el tener que estar sola y no poder autorrealizarme, ¿no? Tú tienes capaz proyectos, tienes habilidades, tienes virtudes y esas cosas se trabajan, no hay que ignorarlas, no hay que dejarlas que ahí se queden pues obsoletas, por decirlo así. Y bueno, hasta aquí creo que ha sido el podcast del día de hoy. Chicos, en verdad espero que les haya gustado en este nuevo tema, creo, ¿no, Carlos? Que hemos hablado de varias cosas. Bueno, primer tema para mí, como te dije, muy agradecido por traerme aquí a tu podcast, a tu casa, y muy emocionado por este proyecto que vamos a llevar juntos. Sin nada más que decir, gracias Albert. Sí, Carlos, incluso mencionar a la gente pues de que lo vamos a tener más seguido a Carlos, vamos a hablar de temas muy diversos, vamos a tener una estructura así en la cual pues las personas puedan tener un cierto mensaje que queremos siempre que se quede en claro que es un tema eh, muy temático, que es muy problemático, que mucha gente lo escucha, ¿no? Espero que en verdad se sientan Vamos muy a tratar cómodos. de hablar menos tiempo, los prometo. Vamos a estar mejorando Eso lo va a este medir proyecto. Carlos, yo verdad lo va a medir Carlos eh, ahí. pero nada, chicos, espero que le haya gustado mucho este podcast, le haya parecido muy interesante. Es un tema muy bonito y muy bonito a tratar. Síganos en nuestras demás redes sociales, chicos, en Facebook, en Instagram, en TikTok, en YouTube también, que estamos emprendiendo poco a poco. Nos encuentran igual con el mismo nombre como La Hoja en Blanco. Y chicos, desde aquí les mandamos un fuerte abrazo, cuídense bastante y síganse por favor en sintonía con nosotros para pasar otro día, otro momento distinto, solamente aquí con nosotros y ahora también pues con Carlos, ¿no? En La Hoja en Blanco. Nos vemos, Carlos, cuídate, hasta luego. Hasta luego, Albert. Hasta luego, chicos. Hasta la próxima.